Qué buenos Dios. ¿Están contentos? Sí. Pues listos para la palabra. Hoy empezamos la semana última, la semana de la Pascua. Celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo esta próxima semana. Hoy da el inicio y hoy es de hecho en algunos lugares se celebró el domingo pasado, otros en este domingo de Palmas, y hoy vamos a explicar un poquito de todo eso y vamos a hacer una enseñanza muy distinta. Vamos a imaginarnos que estoy en casa, tengo mis pantuflas puestas, estoy en mi sofá y ustedes llegaron a visitarme y yo les voy a dar una plática muy como en confianza en casa. ¿Está bien? Nada más que no va a haber café, ni sodas, ni nada de eso. Pero la plática va a ser. ¿Listo? ¿Sus Biblias? ¿Biblias en alto? Y vamos a hacer la declaración con todo el corazón. Díganlo conmigo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 21 y vamos a estudiar el libro de Mateo, el capítulo 21. Sobre lo que sucede la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra, Dios encarnado. Y hay algunas cosas muy interesantes que sucedieron en esta última semana y muy proféticas, que nos van revelando exactamente el proceso de Dios para nuestra vida, ¿no? en la tierra. Y aquí surge el Cordero de Dios, entra a ser probado. En el Antiguo Testamento, y quiero dar una enseñanza de esta manera, porque sé que hay mucha gente, hay algunas personas que vienen de otras iglesias, otras formaciones, y traen algunas enseñanzas un poco interesantes, ¿no? Entonces vamos a guiarnos por lo que dice la palabra y no por la interpretación nada más de un pasaje que nosotros podamos tener. Y quiero dejarlo muy claro, porque muchas veces es fácil confundir a la gente cuando uno no sabe, ¿no? Y digo eso porque, por ejemplo, sé que surgen de pronto enseñanzas ahí de que los diezmos no son bíblicos o algo no es bíblico. Como que no les gustó estar en su iglesia, entonces se vienen acá para tratar de cambiarnos todo para que sea como su iglesia, ¿no? Entonces vamos a tratar de estudiar la palabra y entender la palabra. ¿Estamos bien? Déjenme ponerme mis pantuflas para empezar la clase, porque estos ya están un poco incómodos. Fíjense que Jesús nace en un pesebre. Un pesebre básicamente era un elemento donde se ponía la comida de los animales para que pudieran venir a comer. En ese lugar nace en un establo porque no había lugar para él en el mesón. Entonces él nace en un establo donde guardaban a los animales. Y curiosamente, cuando Jesús es bautizado, Juan el Bautista lo reconoce y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero nace entre los animales porque es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Y en el Antiguo Testamento lo que tenía que hacer el pueblo judío era muy cuidadoso en este sentido, en que, por ejemplo, si tú ibas a sacrificar un cordero, el cordero representaba tu condición, o lo que te correspondía a ti más bien por el pecado, y eras sacrificado en el altar. Entonces él moría en tu lugar, o sea, él estaba muriendo por el pecado tuyo. Entonces como que tu pecado se trasladaba a ese cordero y ese cordero era sacrificado. Pero para que este cordero pudiese ser sacrificado tenía que ser un cordero perfecto. O sea, no podía tener alguna mancha,
ni su cuerpo, no tenía una enfermedad. Entonces para saberlo, tenían que observarlo por un tiempo. Había una semana de prueba. Y en esa semana se daban cuenta si esta oveja o cualquier cosa que tú sacrificabas pudiera tener algún defecto, algún problema, alguna enfermedad. Entonces ahí se trataba con el animal y se descartaba, porque a Dios solo se le daba algo perfecto. Cristo, ahora estando en la tierra como Jesús entra a su última semana porque tiene que ser probado para hallar su perfección. A través de toda su vida estuvieron probándolo. Si ustedes recuerdan, en una ocasión le trajeron una prueba, le hacían de esas pruebas capciosas, ¿no? Le traen una mujer adúltera, ¡pum!, y se la tiran a sus pies y dicen: a ver, la ley dice que una mujer que se halla en esta condición debe de ser apedreada y morir. La ley dice eso, ¿y qué dices tú, Jesús? Ellos están esperando que Él caiga y ahí digan: ya ves, hereje, no es el Mesías que anuncia. Y a Jesús nada más está hincado, dice la Biblia que estaba escribiendo en la tierra. No se sabe qué estaba escribiendo, pero yo creo que ya Dios me lo reveló, que era lo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces Él está escribiendo en la tierra y lo único que dice, no contesta esa pregunta, lo único que dice: bueno, ok, el primero sin falta, el primero sin pecado, lance la piedra. Entonces sigue escribiendo. Y dice la Biblia que desde el más grande hasta el más pequeño todos empezaron a ir. Y de pronto mira a Jesús y dice: oye, ¿y los que te condenaban? Y dice: todos se han ido. Y Él responde: yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Interesante escenario de todo. Yo sé que estaba escribiendo el nombre de los cuates que habían estado con esa mujer, ¿no? Porque no sé si ustedes sabían, pero una mujer no puede cometer adulterio solita. Y lo más probable es que de repente empezaron a ver: ah, caray, mejor me voy antes de que se den cuenta, ¿no? O a lo mejor eran americanos y decían: ah, caray. Él tenía una manera de responder siempre a los religiosos. Los religiosos siempre tienen pasajes bíblicos para ti. Siempre tienen una manera de tomar la escritura para inmediatamente lanzártela a ti. Y Jesús siempre tenía una manera de responder en amor. Y esto pasa. Vamos a leer el versículo, empezando en el versículo 1. Síganme, por favor. Vamos a tratar de terminar todo el capítulo antes de que se nos acaben las 2 horas que voy a compartir hoy. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, y ya se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como se les había mandado. Aquí interesante, Betfagé significa la casa de higos. Y para ser más específico, significa la casa de los primeros higos. O sea, en la higuera, algo curioso, primero sale la hoja, primero sale el higo, y después la hoja. Entonces, ya cuando tú ves la hoja es porque ya dio higos, ya debe de tenerlo, ya deben estar ahí. Y este Betfagé significa fruto que se debe de tener. No se saben quiénes fueron los 2 discípulos, pero vemos lo que el Señor está haciendo. Manda a traer a 2 elementos para poder entrar. Él siempre fue un hombre reservado. Trataba de evitar el público a pesar de que el público lo seguía. En Lucas, por ejemplo, capítulo 9, nosotros vemos que
que el Señor dice que cuando la multitud se dio cuenta que Jesús estaba ahí, dice, le siguieron. La multitud le siguió. Entonces, pero él trataba de evitar, entonces se apartaba. A él le gustaba la privacidad. Quería dedicarse los 3 años de ministerio que iba a tener a sus discípulos para que captaran bien todo lo que estaba haciendo. Cuál era el corazón, cuál era la visión. Pero en esta ocasión, por primera vez, Jesús cambia el papel. Porque recuerden que Dios está en control de todo. Y a pesar de que algunos piensen que el Señor perdió el control de alguna manera, Él sigue en control completamente de todo el escenario. Y en esta ocasión quiere una entrada triunfal. Ahora, la entrada triunfal era muy común en aquellos tiempos. La entrada triunfal lo hacían constantemente los soldados romanos, los generales. Cada vez que venían de batalla, de haber conquistado, se montaban sobre un caballo blanco y entraban a la ciudad cabalgando mientras la gente les adoraba por la gran batalla y la gran victoria que ellos habían obtenido. Era la manera que ellos lo hacían. También los reyes cuando entraban cabalgando sobre un caballo blanco. Por eso cuando Apocalipsis habla del caballo blanco que viene, entonces está hablando de algo distinto. Ahora viene un juicio, porque en esta ocasión Jesús decidió usar y cabalgar en una entrada a la ciudad sobre un burrito. Y dice, vas a encontrar una burra y su burrito. O sea, ahí están atados, tráiganmelos. Y se montó sobre el burrito, curiosamente. Porque esto es muy simbólico a lo que el Señor está expresando a nosotros. Él viene y se revela a nosotros con Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vemos a Jesús directamente, no es en el Antiguo, aunque ahí está manifestado, es en el Nuevo Testamento que ya está revelado. Todo esto muy simbólico, porque Él quiere mostrar que Él está en control. Él está mostrando que Él es Dios. Segunda cosa que me intriga y es, Él fue y dice, vayan allá y díganles que el Señor las necesita. Imagínense que hoy ustedes, llega de pronto a ustedes, se sienta a un lado ahí donde está usted, una persona aquí del estacionamiento y dice, vengo por las llaves de su carro porque el Señor lo necesita. ¿Qué le diría usted? Pues dígale al Señor que venga aquí y Él lo pida, ¿no? O sea, uno diría, está loco, ¿no? Curioso, porque eso fue todo lo que dijo. Y de pronto dicen, adelante. Ahora, para hacer eso, esta persona que tiene el burro, la burra y su burrito, está perdiendo dinero. O sea, es una persona que el burro es usado como un animal de carga. Entonces, necesita el dinero. Entonces, por un tiempo, no se dijo si un día, 2 días, 10 días, 20 días, no sabemos cuánto rentó este burrito, perdón, por cuánto tiempo, pero el Señor lo hace y esta persona va a perder dinero, pero la autoridad de Dios está siendo manifestada ahora porque Él ya viene a su propósito. Un propósito que hace unos momentos Pedro se paró enfrente de Jesús y le dijo, no. En unos momentos vemos a Pedro parado y diciéndole, no te dejo ir. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Se acuerdan en ese pasaje cuando Pedro lo trata de interrumpir? Apártate de mí, Satanás. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, no estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres. Todo esto está surgiendo. Esta es la temporada que está surgiendo todo eso. Y el Señor decide escogerlo y decide entrar a Jerusalén de la manera más pública posible para que los religiosos se den cuenta que Jesús está ahí. Se monta no en un caballo, sino en un burrito. El caballo es un transporte, es de elegancia, y el burrito es nada más usado para carga. Porque curiosamente la manera en que Dios se manifiesta al mundo es a través del servicio. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Yo no soy el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando estamos unidos,
se conforma el cuerpo de Jesucristo. Y la manera en que nosotros podemos revelar a Jesús es a través de nuestro servicio. Eso es desde el Antiguo Testamento. Vemos cuando Moisés llega y ve la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan lo que pasó, no? Lo primero que Dios le dice es, quítate los huaraches. Bueno, dijo las sandalias, ¿no? Quítate tus zapatos, porque el lugar que pisas es santo. O sea, necesitas venir aquí como siervo. Si no vienes como siervo, no entres a mi presencia. Ese es Dios. Y Dios ahora entra a través de Jesús revelado aquí, entra a la ciudad cabalgando sobre un burrito para mostrar algo. Y noten lo que sucede, versículo 7. De hecho, antes de que empecemos a leer versículo 7, mantengan ahí Mateo 21, váyanse a Isaías 62. Les voy a enseñar algo aquí que está aquí. Isaías 62, versículo 11. He aquí, versículo 11, he aquí que lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, ahí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Noten, dice, ahí viene tu Salvador, una señal. Váyanse a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 9 y versículo 9, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, Salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. La profecía diciendo la manera en que Él va a entrar muy distinto a lo que tú piensas. Porque Jesús mismo lo proclamó muchas veces: mi reino no es el reino de esta tierra, es muy distinto. El reino de esta tierra entra a los lugares cabalgando en caballo blanco. Yo entro en un asno, en un burrito. Porque entro distinto. Y sin embargo, noten ahora cómo gritaba la gente en el versículo 7. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto que la gente iba delante de él, como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Cuánta ciudad se conmovió? Toda. Jerusalén en este tiempo tendría aproximadamente unos 300,000 habitantes. Pero estamos hablando de la Pascua. Pascua es una celebración que significa pasar por encima de. Esto viene desde Éxodo, cuando la 10ª plaga llegó eran 9 plagas y la 10ª fue ya un juicio que vino sobre Israel. Y cuando vino el juicio, mató al primogénito en toda casa, a menos que tuvieran la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Si había la sangre del cordero, pasaba por encima de esa casa y entraba a la siguiente casa. De ahí viene el término Pascua. Durante la Pascua había tanta gente de todo el mundo que llegaba a Jerusalén, que se cree que la población del pueblo en ese momento, con visitantes y turistas y todo eso, podría llegar hasta 3 millones de personas. De un hombre que le gustaba irse a orar a solas, ahora de repente un hombre que dice que todo el pueblo
Toda la ciudad se conmovía. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestó la gente. Noten que la multitud clama Hosana. Hosana significa sálvanos. Señor, necesitamos tu ayuda. El único que tenía este título era el Mesías. Ellos estaban declarando algo que era para el Mesías únicamente. Y de hecho el Señor vio eso desde Salmos 118, 24, donde Él declara de la alabanza que se dará a Él. Pero el Mesías llega a Jerusalén y la gente lo está reconociendo. Esto ardió, o sea, enojó muchísimo a los fariseos y los saduceos en aquel tiempo. Los saduceos eran los religiosos, los líderes religiosos puestos por Roma o apoyados por Roma. Los fariseos eran los líderes religiosos puestos por el pueblo. Y no se querían entre sí, pero el único tiempo que convivían entre ellos era cuando querían condenar a Jesús y destruirlo. Pero cuando oyen que la gente está gritando, Hijo de David, Hosana, están diciendo, oye, pues espérate, ¿a quién le están diciendo esto? ¿Cómo es que se atreven a decirle Hosana a un hombre? Y ellos están un poco conmovidos, enojados por lo que está sucediendo. Noten el versículo 12 y 13. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes les están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. La venta que se está haciendo aquí, hay mucha gente que dice, bueno, es que es ilegal o contra Dios estar vendiendo algo en el templo. No era nada fuera de lo común. De hecho, en la ley está la provisión de esto. Para que entendamos un poquito más a fondo. Cuando uno llegaba al templo no podía llegar con las manos vacías. Uno venía al templo para sacrificar por mis pecados, un cordero. Entonces, pero hay mucha gente, hay muchos judíos que vivían lejos de las tierras. Podía ser 1000 kilómetros, 2000 kilómetros o todavía posiblemente más. Entonces, imagínate llevar los corderos necesarios basado en el tamaño de tu familia para sacrificarse por mis pecados y dar ofrenda al Señor. Era mucho, si el viaje iba a ser largo, era mucho llevar todos los animales contigo, entonces no se podía hacer. Entonces lo que uno hacía es tomaba el animal que iba a sacrificar o iba a entregar y lo vendía y llevabas el dinero. Y obviamente el dinero pudiera ser el dinero de otro país. Entonces llegabas al templo y en el templo te cambiaban el dinero para que tuvieras el dinero de Israel o de Roma en Israel en ese momento y pudieras ahora comprar un corderito para poder sacrificar. Y lo que sucede aquí es que cuando Jesús llega al templo encuentra que la moneda la estaban intercambiando a 17.20 por 1 en vez de 12.40. Básicamente. Estaban los sacerdotes diciendo, mire, ¿quieres? Te doy la concesión de la esquina ya, pero tú me das 17.20 y tú ofreces. Y no solo era el cambio de moneda, sino para poder salvar a la cría que tenían sana, estaban vendiendo las malas, las ovejas enfermas, las cojas, y ni modo de no sacrificar algo. Entonces, el problema no es que vendieran esas, el problema es que a Dios solo se puede dar lo mejor. Dios demandaba lo perfecto. Jesús mismo está en prueba aquí para que el pueblo se dé cuenta que Él es un cordero perfecto. De hecho, lo tuvo que declarar Herodes. Y Pilato también llegó y dice, es que no hallo culpa en este hombre.
Pilato mismo ante la gente se lavó las manos y dijo, no hay nada. Lo declaran inocente, perfecto, el cordero perfecto para morir por ti y por mí. Pero ahora en este templo llega Jesús y encuentra que están vendiendo y comprando y haciendo negocios. Y luego entregándole al Señor lo peor. No por el inocente que vino de lejos, sino por los líderes que están ahí haciendo un intercambio como si Dios no se diera cuenta. Váyanse a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es antes de Mateo. No va a ser difícil encontrarlo. Capítulo 3. Noten el versículo 7. De hecho, el versículo 6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? ¿Cuántos dicen que Dios es su Padre celestial? Híjole, ahorita no todos quieren levantar la mano y dice, ¿por dónde va Fermín? No vaya a ser que no me quiero comprometer, ¿no? Si Él es nuestro Padre, este mensaje es para nosotros. Noten cómo les dice, si yo soy el Padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si yo soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan ¿en qué hemos mancillado? Pues en que tienen en la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estará contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Así dice el Señor Todopoderoso. Entonces el Señor, todo este capítulo de Malaquías, habla de cómo Dios cuando llegue aquí a la tierra, cuando Él encarne, lo primero que iba a hacer es limpiar el templo. Y curioso cómo entra sobre el pollino. Y luego lo primero que hace, entrando a la ciudad, la gente alabándolo como el Mesías, entra al templo y se da cuenta exactamente Malaquías 3. Y empieza a volcar las mesas y hace un relajo. ¿Por qué? Quiere llamar la atención de los sacerdotes. Quiere asegurar que ellos sepan que ya llegué, porque ya mi hora llegó. Ya es tiempo de cumplir exactamente lo que se había destinado para mi vida. Jesús no solo era un hombre de compasión, era un hombre de acción. Está cumpliendo lo que dice la profecía. Y lo interesante es que aquí en el pasaje otra vez dice, se le acercaron en el templo ciegos y los ciegos y cojos y los sanó. O sea, siempre estaba listo para hacer algo. Pero noten ahora cómo responden los líderes. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, y los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces les dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. La hipocresía de los líderes religiosos es totalmente evidente. Había en ellos envidia, había robo en el templo. Eso no les perturba. Pero que Jesús llegue y sane a una persona, eso sí les perturba. Hoy en día es muy similar a las cosas que nosotros vemos en la política, por ejemplo. Quieren separación entre Estado e Iglesia, pero de repente ven los milagros de restauración de drogadictos y de todo eso y
y se molestan porque a lo mejor no lo está haciendo uno en el orden posible. Vaya, se restauró una persona y quieren saber por qué no tenías los permisos correctos. Porque, curiosamente, porque el corazón está tan endurecido que no nos damos cuenta los errores que estamos cometiendo, y los sacerdotes aquí inmediatamente enojados. Pero vayan a Salmo capítulo 8, yo quiero que lo leamos. Salmo capítulo 8, versículo 2. Y dice la Reina Valera: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste ¿qué? La fortaleza, la alabanza. ¿Para qué? A causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El Señor dice: mira, todo esto que está pasando es por ustedes. Noten que el problema de Jesús no eran los pecadores, eran los religiosos. El problema para Dios no son los pecadores, son los religiosos. La iglesia la tiene todo al revés. Nosotros estamos preocupados por los pecadores. Dios no se preocupaba por los pecadores, se preocupaba por los religiosos. Recuerden que Jonás iba en un barco, y el barco se estaba hundiendo no por los idólatras y pecadores que había en el barco, sino por un profeta que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Las ciudades se hunden no por tanto pecado que existe en un lugar, sino porque no hay una persona que se levante a cambiar las cosas. ¿Dónde vemos eso? Vean a Abraham, su oración por Lot, intercesión: Señor, si hubiera 100 justos, ¿lo destruyes? No. No, Señor, si hubiera 50, ¿destruyes Sodoma y Gomorra? No. Si hubiera 10, noten cómo va reduciendo, y Dios cada vez le dice no. Quiere decir que Dios no veía ni a Lot en ese momento cumpliendo el plan de Dios, porque si hubiera estado cumpliendo el plan de Dios, con él se salva todo lo demás. Eso es lo que Dios hace. Pero no captamos el corazón de Dios. No entendemos el corazón de Dios. Entendemos iglesias. Algunos de ustedes se han formado a través aquí o en otra iglesia, se han formado y hemos entendido la estructura de la iglesia, pero no hemos entendido el corazón de Dios. Y aquí el Señor llega y entra y les dice al pueblo exactamente cómo debe de ser. Noten el versículo 18. Muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante la higuera se secó. Fíjense, el Señor ya sabía que no iba a encontrar fruto. Está dando otra vez palabras proféticas al pueblo. Al instante que Jesús pronuncia esas palabras, se secó. Y uno pregunta, ¿por qué hace un milagro destructivo, vaya, de esta manera el Señor? Y la sorpresa de los discípulos no es que se secó la higuera, porque ellos sabían que Él tenía el poder para hacerlo. La sorpresa para los discípulos era que sucedió tan fuerte, tan rápido. Miren, esencialmente el árbol era un ejemplo de la mentira del pueblo de Israel. Tenían hojas, pero la hoja crece primero, el higo crece primero y después la hoja. Entonces tenía hojas, por lógica tiene que tener fruto. Muchas veces nosotros tenemos la hoja de religión, pero no tenemos el fruto del Espíritu. Y eso es lo que condena el Señor. No podemos llamarnos cristianos y no vivir en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
y contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Eso está ahí. No puedes tú llegar y alabar a Dios la hoja del higo, pero luego te volteas y dices, mira aquel que está sentado allá, mira cómo se viste, mira cómo anda, mira quién es. Si tú hablas de tu hermano, es porque tienes hojas, pero no hay fruto. Porque de nuestros labios, de nuestra lengua, dice la Biblia, no puede salir agua amarga y agua dulce. Y Jesús lo condena inmediatamente. Los discípulos se sorprenden. Dice el versículo 20, los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Fíjense que había una ancianita en una ocasión que vivía muy lejos de la iglesia, y entre ella y la iglesia había una montaña bastante grande, y todos los días oraba, Señor, mueve a esta montaña. Y luego abría sus ojos y dice, Dios sabía que no se iba a mover. Esta montaña de la cual está hablando aquí Jesús, es un monte que se llama el monte Zorobabel. Un monte que lo conocían así los judíos, un sector del pueblo judío. Y ante el monte, al pie del monte, llegaban los judíos y levantaban su mano a Dios y decían, Dios, gracia y misericordia. O sea, lo que yo no puedo hacer en mi esfuerzo, tú lo podrás hacer en tu gracia y tu misericordia. Dios así es como trata cuando nosotros actuamos en fe. Él puede producir fruto en nosotros por su gracia y por su misericordia. No es por lo que yo creo, no es porque lo que yo hago, sino por lo que Él ha hecho en mi vida, y nos da un factor interesante de la autoridad espiritual. Se me está acabando el tiempo, entonces voy a tener que correr bastante. Versículo 23. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esta autoridad? Noten que ahora Jesús está un poquito más picudo. Ese es el término espiritual que voy a usar. ¿Quieren saber algunos términos teológicos? Aquí se los voy a dar. Picudo. Noten su respuesta. Yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procede? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí y respondieron. Ellos están dialogando acá. Dice, si decimos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, entonces tenemos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. O sea, estamos en una encrucijada aquí. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús, bien sencillo, entonces yo tampoco les voy a decir de dónde viene la autoridad que yo tengo. Si ustedes no pueden responderme a mí, entonces ¿para qué me preguntan cosas que ni ustedes pueden responder? No lo van a entender. Noten que está cada vez en prueba porque quieren hallarle una falla. Ellos quieren que responda mal. Si él responde, la autoridad es de Dios, por decirlo así, de mi padre, van a decir, mira, ¿ves? Es un loco. Hay que arrestarlo. Y si dice, bueno, yo tengo mi propia autoridad, van a decir, mira, se cree Dios. Entonces querían atraparlo y él les tiró la curva. Dice, a ver, ustedes díganme, ¿Juan de Dios o de acá? Y dicen, bueno, para que no nos agarre bien, no sé. Bueno, entonces yo también les digo, no sé. ¿Qué les parece? Continuó Jesús, les sigue hablando. Había un hombre que tenía 2 hijos y dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo.
Este contestó: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Lo peor que le puedes decir a un pastor: este pecador tan adelante de ti en lo espiritual. A veces uno se cree un hombre de fe y de repente una persona que apenas entra y todavía no ha dejado sus malos hábitos llega y ora por una persona y sana, y uno dice: ¿cómo que? El Señor les está dando una lección durísima a ellos, diciendo: mi reino no es de esta tierra. Les aseguro, dice, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino, no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí les creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Noten cómo termina. Escuchen otra parábola. Ahora sí el Señor les está tirando curvas al por mayor, ¿no? 3 trikes y ya pa' Juárez. Ahí va la otra. Esta es la tercera. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon al tercero. Después le mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último les mandó su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, le dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con estos labradores?, les está preguntando. Hará que estos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores, que le den a él lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Jesús les dice: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre la piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, le dieron cuenta de que él hablaba de ellos, se dieron cuenta. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. La última semana de Jesús. Y noten la última parábola que les da. Dice: ahí va, esta es la tierra, y mando a unos a recoger mi parte por la renta, por lo que me corresponde. Y lo matan a algunos, maltratan a otros, y luego manda a su propio hijo. Y lo mataron. Interesante, porque a raíz de que el pueblo de judío rechazó al Hijo de Dios, nosotros hemos llegado a estar en el viñedo solo por su gracia y su misericordia, que eventualmente el pueblo de Israel reconocerá. Eventualmente un día reconocerán que aquel que crucificaron hace 2000 años siempre sí era el Mesías. Fíjense todo lo simbólico que sucedió. Hoy estamos empezando la última semana de prueba de Jesús, y en esa prueba nos vamos a dar cuenta que Jesús sigue siendo perfecto, es el Hijo de Dios y te ama con todo el corazón, si nosotros solo sabemos recibirle. Acabamos de estudiar todo un capítulo de la Biblia. Espero que lo hayan disfrutado y hayan crecido en el Señor, pero que podamos entender un poquito más a fondo
toda esta semana, que sea una semana de reflexión. Yo quiero que entreguemos a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Parte de la obediencia que nosotros damos a Él es entregarle los diezmos y las ofrendas. A lo mejor tú estás de visita aquí y tú dices, yo no sé qué es esto, no creo en esto. Bueno, está bien. Tú quédate ahí, ora, y el Señor eventualmente te enseñará que si nosotros aprendemos a obedecerle en todo, Él nos bendice. Amados, las naciones más prósperas del mundo son naciones que practican este principio. Las naciones más pobres del mundo son las naciones que no practican el principio. Si tú crees la Escritura o no la crees, o la crees distinto, allá tú. Pero esa es la verdad de la palabra. Dice la Biblia que honremos a Dios con nuestros bienes. Hay gente que te va a decir, no, es que ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. Perdona. Quiere decir que no necesito, que puedo tener dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No, porque eso no lo dice el Nuevo Testamento, lo dice ¿qué? El Antiguo Testamento. Quiere decir que sí puedo codiciar la mujer del vecino, ¿verdad? ¿Eso dónde lo dice? En el Antiguo Testamento. Y Jesús lo reiteró. No vengas a tratar de descartar. La Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta los mapas. Es que en el fin, para aquellos que no saben, al final tiene mapas, ¿no? Entonces, vamos a obedecer a Dios. Seamos una nación, en México, una nación próspera, porque nosotros entendemos los principios de Dios. Sé dadivoso. Aporta, sirve, sé parte. No seamos egoístas, sino dadivosos. Todos, eso aplica para todo el liderazgo. No crean que es para uno y el liderazgo no. Para mí aplica también. Para la iglesia aplica también el diezmo del diezmo. Esto es un principio que no se acaba, porque es un principio de estar bajo autoridad. Y tenemos que aprender eso. Vamos a dar a Dios. Mientras alguien levanta su voz y tú levantas tu voz con ellos, da tus diezmos y ofrendas, por favor. Jesucristo, Cristo, Cordero de Dios, divino Cordero, Hijo divino, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, Redentor, Pastor, Dios hombre verbo, unigénito, crucificado, Señor Jesús, Jesucristo, Cristo, Cordero de Dios, divino Cordero, Hijo divino, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito, crucificado, Señor. Ay, estas cosas que se tienen que aprender. Déjenme darles una pequeña historia de esta alabanza, escrita por un hombre llamado Ricardo Sherato. Algunos recordarán, un gran compositor y cantante de El Sol Nace para Todos y mucho más. Él en su último año de vida tuvo una experiencia profunda con Dios, y viajando a una casa vio un póster donde tenía todos los nombres de Jesús, y decidió escribir un nombre, una alabanza a Jesús,
una de sus últimas alabanzas que él escribió para que uno reconociera a Jesucristo como Señor. Entonces yo quiero que lo cantemos recordando. Él se fue conociendo al Señor con todo su corazón. Vamos a cantarlo. Estoy seguro que los ángeles allá también están cantando esto. Díganlo. Jesucristo, Cristo, Cordero de Dios, divino Cordero, Hijo divino, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito crucificado, Señor. Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito crucificado, Señor. Pasen. Extiendan sus manos hacia acá y vamos a bendecir a los hogares. Tú vas a bendecir, no tu hogar, eso lo va a bendecir Dios. Tú vas a pedir una bendición por los otros hogares representados aquí. Envía bendición. Señor Jesús, en este momento oramos por cada hogar representado aquí, cada trabajo, cada negocio, Señor. Sabemos que estamos viviendo en tiempos de adversidad económica y dificultad, Señor, pero tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, la bendición de acuerdo a tu palabra está sobre estos hogares. Tú abrirás ventana del cielo y derramarás bendición sobreabundante y alejarías de sus campos al devorador. Yo alejo de ellos, Señor, la enfermedad, la apatía, la dificultad, cualquier falta de esfuerzo. Señor, yo declaro fuerza, vida, sabiduría, visión, salud en el nombre de Jesucristo, y declaro de aquí se levantarán los mejores trabajadores, las mejores empresas, y esto se tornará en almas para tu reino en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, gracias. Si tú no conoces al Señor Jesús, no te vayas de este lugar sin Él. La religión no es la que transforma, el único que transforma es Jesús. A lo mejor a ti te enseñaron que tenías que portarte de cierta manera para ser salvo, pero no es lo que tú haces, es lo que Él hizo. Y cuando yo lo recibo, Él empieza a transformar mi vida, empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera empieza a transformarte, porque esa es una transformación real. Vamos a hacer una oración. Aquellos que me están viendo en pantalla lo pueden hacer ahí conmigo. Cierra tus ojos y haz esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Perdóname, lléname de tu presencia y ayúdame a caminar en ti. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Si nunca habías hecho esa oración y hoy la hiciste, me gustaría ver tu mano. ¿Habrá alguien que la hizo? Levanta tu mano ahí donde estás. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Por acá, alguien que levante su mano. Por aquí, alguien que hizo la oración por primera vez. Muchas gracias a ustedes. Ahorita no traigo mis lentes, se me olvidaron. Traje los de leer, entonces no veo bien de lejos, pero sí puedo ver un movimiento. Entonces levanta las manos así muchas veces para verlo, ¿no? Sí veo movimiento. Allá hay una persona, allá hay otras personas, acá hay otras personas, acá hay una persona. A ustedes que lo hicieron por primera vez, aquellos que nos ven en pantalla y lo hicieron por primera vez, aquí en Grupo Unidad les decimos bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos. Rápidamente, si tú estás, no se muevan
a menos que sea una urgencia, tienen que correr al baño, no se muevan rápido, ya voy a terminar. Ustedes que levantaron su mano, si tú estás al lado de alguien que levantó su mano, vente con ellos. Vente acá, queremos entregarte algo muy especial. Yo quiero saludarlos también aquí de cerca, por favor, y darles una bienvenida a la familia. Pero véngase, queremos darles un material, orar con ustedes. Eso es lo más importante. Y para que todos sepan aquí en la comunidad, esto es lo más importante de lo que nosotros hacemos. Por eso pido que no se muevan, porque esto es lo más importante. La Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, dice, hay fiesta en el cielo. Entonces imagínense el cielo cómo está ahorita de ver a estas personas que hoy entregaron su vida al Señor. Entonces, si estás al lado de una persona, vente con ellos. Somos una familia. Lo hacemos aquí no para que te vean, sino porque este es el único lugar que tenemos apropiado para eso. Entonces, vengan, qué bueno. Bienvenidos. ¿No les da gozo esto, ver esto a ustedes? Pónganse de pie y levanten sus manos y cantemos una vez más esta alabanza. Vamos a declarar el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Jesucristo, Cristo, Cordero de Dios. Divino Cordero, Hijo divino, Hijo de Dios. Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito, crucificado, Señor. Jesucristo, Cristo, Cordero de Dios, divino Cordero, Hijo divino, Hijo de Dios. Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito, crucificado, Señor. Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito, crucificado, Señor. De hecho, Ricardo Sherato, la última canción que escribió, la tengo todavía guardada. La escribimos dentro de un recibo de algo que compré yo en el aeropuerto, y tenemos unas hojitas pautadas donde escribimos la melodía. Y es sobre de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerdo que llegué al hospital, estaba muriendo. Empecé a hacer los trámites para que él regresara a Argentina a morir. Su hermana muchos años había orado por él, porque ella sí era cristiana, ella conocía al Señor. Y él me dijo, en dado caso que no llegue a Argentina, te voy a pedir, me decía Chato, no sé por qué, ¿no? Chato, te voy a pedir un favor. Dice, si no llego a Argentina, llama a mi hermana y dile que no se preocupe, yo estoy bien. Ahí me di cuenta que el cambio en él había sido genuino. La semana pasada vimos el árbitro de fútbol radicalmente transformado por el Señor. Y eso está pasando en mucho. Ama a Dios con todo el corazón.
Busca a Dios con todo el corazón. No te enamores de las religiones, de las iglesias. Enamórate de Dios, pero sé fiel a la iglesia tuya, pero enamórate de Dios. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que toques, todo lugar que pise la planta de tu pie sea prosperado en abundancia en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Al salir de este lugar, ve cantando esta alabanza. Ámense unos a otros. Dios les bendiga. Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito crucificado, Señor. Mesías, Salvador, Redentor, Nazareno, buen pastor, Dios hombre verbo, unigénito crucificado, Señor.